Bueno, de pronto, Catherine, si puedes tú también grabar desde ahí, porque yo sigo con internet como un poquito complicado, a veces se me baja. Entonces, pues, para que podamos tener ahí dos copias, por si acaso. Silvia Pereira está levantando la mano, ya se le respondió, así ya la bajó. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a continuar entonces con el ciclo de estudios de nuestro libro. Vamos a hacer una oración antes de arrancar, ¿vale? Entonces dispongamos nuestros corazones y demos inicio a esta sesión. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirte, Señor, de reunirnos contigo. Gracias por este privilegio, Señor, que nos das de poder aprender más de ti, Señor, en este proceso de crianza que es tan importante para consolidar, bendito Dios, nuestras familias delante de ti. Queremos poner en tus manos esta enseñanza de hoy que tiene que ver con los jóvenes, con los adolescentes. Te pido, Señor, que me des a mí claridad, Señor, mental y que seas tú hablando, Señor, a través de esta exposición que vamos a hacer, bendito Dios. Y despeja nuestras dudas, nuestros temores, nuestras inquietudes, Señor, frente a la crianza de los jóvenes y los adolescentes que tantas familias la necesitamos, Señor. Ponemos en tus manos el resto de esta reunión, Señor, y el resto de esta noche. Te alabamos, te bendecimos y en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te hemos orado. Amén. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Les agradezco, me confirmen si están viendo ahí. Voy a poner modo presentación, ¿se ve? Sí. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, entonces estamos continuando con nuestro estudio, Cómo pastorear el corazón de tu hijo, el libro de Ted Tripp. Como todos los martes, tenemos estos encuentros de 5 a 5 y media en el conversatorio y de 5 y media a 6 y media la enseñanza, que nos estaremos haciendo más o menos entre 6 y media y 7 de la noche máximo. Ya estamos a punto de terminar este libro que el Señor nos ha permitido estudiar en grupo hasta el momento. Ya nos acercamos a la recta final, solo quedan 2 capítulos, estamos en los 2 últimos capítulos y les recordamos que continuaremos con el libro Cómo instruir el corazón de tu hijo, que es escrito por el mismo autor en compañía de su esposa. Entonces, todavía tenemos mucho material para aprender de este tema de crianza que realmente es tan importante para nuestras familias. Estamos viendo los 2 últimos capítulos. Hoy veremos el capítulo 18 y en la próxima semana cerraremos con el capítulo 19. Yo tenía programado 18 y 19 hoy, pero me parece que es como mucho, es como demasiado para un tema que es tan importante como la crianza de los adolescentes. Algunos de los que están aquí seguramente ya están con los pies metidos en el agua con este asunto, como nosotros, en el caso de Melissa y mío, tenemos un hijo ya adolescente que tiene 15 años. Tenemos una hija de 11 años, preadolescente, podría decirse que ya entró a la adolescencia. Y tenemos nuestro pequeñín, el más chiquito, que tiene 10 años, que es David, y estamos viviendo muchas cosas allí. Entre estas, pues, la separación y la diferenciación tan grande entre la niñez, la preadolescencia y la adolescencia. Nuestro hijo pequeño de 10 años hasta hace 2 años no se notaba la diferencia. Él compartía y gozaba igual con sus otros hermanos de la misma manera. En estos momentos él está como solito porque permanece en su infancia y ya su hermanita que le sigue ya es preadolescente y se nota la diferencia, ni qué hablar de mi hijo mayor. Entonces, pues igual comparten, se ríen, pero ya se ven las diferencias, sí se ve ahí que él realmente está en la infancia y los otros dos están en otras etapas, entonces hemos podido ver muchas cosas. Entonces, en este capítulo 18, ¿cuáles son los temas que vamos a ver? Vamos a ver una pequeña introducción. Veremos
las señales de los tiempos. Vamos a ver el tema sobre la rebelión. También veremos los tres fundamentos para la vida, que son el temor de Dios, adherencia a la instrucción de los padres y la desvinculación de los malos. Bueno, vamos a iniciar con unos apartes, unas citas textuales del libro en el capítulo 18 de Ted Tripp. Aquí venimos con la primera, dice lo siguiente: muchos padres temen que lleguen los días en que sus hijos alcancen la adolescencia. Todos hemos oído el refrán: hijos pequeños, pequeños problemas; hijos mayores, mayores problemas. Bueno, en realidad, eso es una realidad, ¿sí? Tanto las que están aquí, que aún no tienen hijos adolescentes, muy probablemente estén pasando por ese temor. Los que sí tenemos hijos adolescentes, en algún momento tuvimos algo de temor, y ahora que estamos con nuestros hijos adolescentes, nos damos cuenta de que el tema es complejo, ¿sí? Es serio. Es un tema en el que hay que estar muy, muy aferrados a Dios, porque las cosas cambian de un ritmo, no tanto de un momento para otro, pero sí cambian. Y las cosas no siguen en el mismo ritmo que veníamos cuando ellos eran niños, cuando eran preadolescentes. Las cosas empiezan a cambiar y nuestro rol empieza a cambiar. O sea, necesariamente empieza a cambiar. Empezamos a ver pues, cosas que nos cuestionan a nosotros mismos como padres, y empezamos a enfrentar situaciones en las que tenemos que llegar a acuerdos a puerta cerrada, mi esposa y yo, orar mucho, repensar muchas cosas para saber cómo responder frente a los nuevos retos que están llegando, sobre todo ahora con nuestro hijo mayor que es adolescente y con nuestra hija próxima a ser adolescente, que lo será más rápido porque pues las niñas definitivamente maduran más rápido. Eso lo estamos viendo, lo vemos con nuestra hija Gabriela. Entonces tenemos un contexto en el que pienso que nos ayuda mucho a desarrollar este tema, y del cual pues nos ha servido mucho a nosotros mismos. Hemos sido los primeros edificados al preparar esta enseñanza de hoy. Entonces, continuemos. Otra cita otro texto que cito: una de las cosas que aprendes de los adolescentes es que los accidentes son pequeños y que ellos nunca tienen la culpa. O sea, ellos, los adolescentes, nunca tienen la culpa de esos accidentes. The Trip inicia con una anécdota graciosa, pero que, bueno, puede en cierta forma ilustrar lo que pueda haber dentro de la cabeza de un adolescente. En lo personal, pues, aún no nos ha pasado algo como tan así, tan concreto, pero sí podemos ver cosas en el fondo que son muy, muy identificables. Esa anécdota que aparece en el capítulo 18, con la cual él arranca, él inicia, se trata de que un día su hijo, su hijo, no, bueno, no necesariamente es una anécdota de él, es como una historia que pone allí. Y entonces es un hijo un hijo adolescente, obviamente, que llama a su padre al trabajo y le dice, papi, tengo un problema, se me quedaron las llaves dentro del carro, con el carro cerrado. Entonces el papá le dice, bueno, yo tengo aquí una copia, ven por ella para que puedas abrir el carro. Y dice, sí, pero lo que pasa es que también me estrellé, pero no te preocupes, que fue un choque pequeño y además yo no tuve la culpa, ¿sí? Entonces es la actitud típica, como ya están empezando a racionalizar mucho las cosas, pues como de una vez como de zafarse de la responsabilidad, ¿no? No entiende que haya sido golpeado con o sin culpa, la responsabilidad sigue siendo de él. No entiende que se le hayan quedado las llaves dentro del carro con o sin culpa, la responsabilidad sigue siendo de él porque él se llevó el carro. Entonces, el carro del papá. Entonces, pues son cosas que ahí es donde empezamos a ver más o menos los tintes de cuál es el escenario de una batalla en todos los campos. Esto es un tema de un padre que prestó un automóvil, pero los hay pues de esta misma forma, esta misma dinámica en todos los ámbitos de la vida. Entonces, como introducción,
Ted Tripp nos habla de que hay un temor innato de que nuestros hijos crezcan y que lleguen a la adolescencia. Y pues no es un temor que no es vanamente infundado, ¿sí? Porque sí existen riesgos y existen situaciones nuevas, sobre todo para los que reciben por primera vez un adolescente, porque de pronto si en nuestro caso, yo no sé si el modelo de crianza que estamos desarrollando con nuestro hijo mayor Santiago nos vaya a servir para con Gabriela, pero por lo menos ya estamos un poco más con un bagaje que nos va a servir de alguna manera y nos va a ayudar con Gabriela eh, confiando en el Señor. Entonces, estos tipos de temores por lo general están basados en al ver las experiencias de otros. También son temores que están basados, que se basan también en el cambio que puedan llegar a experimentar. Es decir, viene, mi hijo está creciendo, ya viene la adolescencia, ¿qué me espera? ¿Qué cosas nuevas vienen? Como les digo, sobre todo cuando estamos entrando con un primer hijo ya en la adolescencia. Cuando ya se han pasado varios, o ya vamos en el segundo o en el tercero, yo supongo, no lo he vivido, pero supongo que estas situaciones se deben ver de una manera diferente. Estamos hablando es de las personas que están como proyectándose a recibir hijos adolescentes y por qué tienen estos temores. Pero sobre todo basados en si lograrán llegar al otro lado con un Dios aún a bordo de sus corazones, ¿sí? Entonces, es un tema bastante preocupante, es de los temas que más nos preocupan. Sí, bueno, listo, viene la turbulencia, pero Señor, Dios mío, cuando acabe esa turbulencia de esa llegada de la adolescencia, esa revolución que hay ahí desde todo punto de vista, y logren empezar a salir al otro lado, ¿estarán aún contigo? Sí, es de las preguntas más importantes que hay que hacernos allí y que pues también generan temor el cual pues no es un temor injustificado, es un temor que tiene su soporte y tiene su sustento. Pero en el Señor podemos hacer todas las cosas. En el Señor podemos encontrar tanto el consuelo como la estrategia, podemos encontrar tanto la solución como la esperanza y también el milagro, ¿no? El Señor transforma, el Señor utiliza cualquier circunstancia que se esté viviendo, que se pueda llegar a vivir con nuestros adolescentes para su gloria y para su honra. Y desde ese punto de vista nosotros no debemos tener temor y debemos repasar que somos hijos de un Dios santo, soberano, sobre todo soberano, y que tiene un propósito para cada una y cada cosa, para cada una de las cosas que nos pasan, y aún más cuando son temas familiares. Luego sigue el libro con un tema que se llama Señales de los Tiempos. Aquí Ted Tripp trata como de dar una caracterización de lo que ocurre con los adolescentes, como dar unas limitaciones, unas definiciones generales, muy generales acerca de los adolescentes. Primero encontramos unos parámetros básicos. ¿Cuál sería esa época de la adolescencia? En el libro dice que es desde el comienzo de la pubertad, ¿sí? No podemos ponerle un número porque hay chicos y chicas que inician su pubertad o a temprana edad o a edad tardía, pero suele ser más o menos entre los 12 años más o menos en adelante. Pero en algunos casos puede llegar antes o en algunos casos pueden haber aún niños a los 12 años, todavía un pensamiento, una emoción y una forma de ver las cosas muy niña, todavía muy infantil y se puede presentar. No quiere decir que esté mal, pero eso se puede dar. Entonces es entre el comienzo de la pubertad y la salida del hogar. Pero aquí tenemos que hacer una salvedad. Para nosotros, salida del hogar en nuestro contexto colombiano y nuestra cultura colombiana, la salida del hogar no es antes de que nuestros hijos tengan la capacidad de independizarse económicamente y eso suele suceder para cuando han terminado su carrera o suele suceder para cuando han entrado a trabajar ya después de que han terminado
sus estudios de secundaria, o están a la mitad de la carrera o hasta que terminen la carrera, pero está ligado estrechamente a que ellos tengan la capacidad de independizarse, cosa que no ocurre fácilmente en Colombia a temprana edad, cosa que en Estados Unidos es más fácil que acá. El poder adquisitivo allá es mayor, eh, por una hora de trabajo pueden conseguir una comida, trabajan una hora por el mínimo y ya tienen una comida. Eso no ocurre en Colombia. Entonces, esas condiciones económicas, por eso es que en Estados Unidos también los chicos salen muy temprano. Sí, pueden estar saliendo a los 16, 17, 18 años de casa y para vivir una experiencia solos, ya bien sea si van a la universidad, viven en la universidad o simplemente alquilando o rentando sus propios sitios pequeños o según su capacidad. Pero culturalmente para ellos la salida del hogar temprana no es un conflicto o no es algo muy poco común, como sí lo es en nuestro contexto. Entonces podríamos acomodarlo a nuestro contexto, ¿no? Puede ser más bien como desde el comienzo de la pubertad y llamar la salida del hogar puede ser ya como cuando ellos van a la universidad, como cuando ya están trabajando, como cuando ya están haciendo cosas que requieren de una autonomía total de ellos como personas. Ahí ya podríamos decir que esa etapa de esa juventud adolescente ya acabó para entrar en una etapa de juventud adulta. ¿Qué características comunes podemos encontrar en el corazón de los adolescentes? Estos son temas muy generalizados. Vemos que hay una inseguridad monumental. Ellos cuando entran a y pasan esa transición de la preadolescencia, que ese estado de la preadolescencia es ya acabándose la niñez, pero aún con cara de niño, pero todavía y empezando a experimentar emociones que no son de niño, esa preadolescencia, pero cuando ya arranca la adolescencia, cuando inicia la pubertad, ya empiezan a experimentar emociones no de niño, definitivamente, emociones nuevas, pensamientos nuevos, empiezan a ver las cosas de manera diferente, empiezan a tener una mayor autoconciencia social, ¿sí? Y todo esto les genera una cantidad de cosas y de vacíos porque se pueden llegar a sentir insuficientes, como que les falta el centavo para el peso para poder hacer algo bien, desde todo punto de vista, conversar bien, saludar bien, vestirse bien, hacer amigos, estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una inseguridad, como llama ahí Ted Tripp, monumental porque es muy grande, es decir, es en casi que en todos los aspectos de su vida. Están prácticamente como en un limbo psicológico porque están, conviven, convive un estado de niñez allí, pero se está despertando unas emociones y unos pensamientos que son nuevos, que nunca habían estado allí y que retan a esos pensamientos y esas emociones de niño a ser desplazadas y ser reemplazadas. Entonces, eso los lleva a un limbo psicológico en el que no saben cómo comportarse, no tienen claridad de cómo son ellos mismos ni qué está pasando. Todo esto es en un ámbito muy dentro de lo secreto del corazón, es decir, no son conscientes de esto, no es que ellos estén mascullando mentalmente estas cosas todo el tiempo, no, simplemente son como si fuera algo así como víctimas de estos cambios. Ellos no saben que se sienten simplemente diferentes y van pasando estos fenómenos al interior de sus corazones. Tienen una gran vulnerabilidad al exterior. Les preocupa muchísimo todo lo que ocurra con referencia a ellos y en torno a ellos y que se relacione con el exterior. ¿Cómo me ve? Sobre todo, ¿cómo me ven los que son de mi edad? ¿Cómo me están viendo? Me preocupa absolutamente todo, si mi risa es adecuada, si mis dientes están bien, si mi cara está bien, si soy presentable o no, si me puedo identificar con esta ropa que llevo, me siento cómodo, pero estaré bien para ellos o no, etcétera. Entonces, tienen una gran vulnerabilidad. Cuando me refiero a ese exterior, es el exterior de la familia, ¿no? El entorno familiar. Todo lo que ocurre afuera del entorno familiar hacia adentro, ellos están en una gran vulnerabilidad de sentirse inadecuados o de sentirse
o de la necesidad de tomar unos riesgos muy grandes a la hora de enfrentar ese exterior. Están en medio de una ansiedad filosófica de la vida, porque pues están empezando a tener reflexiones sobre sí mismos, están empezando a nacer la necesidad de pensar cosas a fondo, replantearse cosas de fondo, ¿sí? Que siempre han estado allí desde su infancia. Entonces, están en un proceso en el cual pueden empezar a cuestionarse, pero les da miedo ese cuestionamiento, porque lo que encuentran detrás de ese cuestionamiento de pronto no les gusta o sienten que no encaja, o no encaja con ellos, o no encaja con lo que han aprendido, o con su familia. Entonces, todo esto genera una tensión y todo esto genera una ansiedad con referente a las ideas acerca de la vida. La cosmovisión se ve en un proceso de turbulencia, entra en un proceso de turbulencia. Entonces, esto también es algo que ellos están padeciendo. Todo esto, como les comento, es de manera inconsciente. Eh, También podemos encontrar una inestabilidad conceptual. Es decir, ellos creen que las cosas son así, pero están muy seguros y se paran en esa raya, en esa brecha y dicen esto es así. Pero al otro día piensan y dicen, ups, no, esto como que no. Entonces se paran al otro lado de la raya y dicen, no, es así. Y están segurísimos de que es así. Pero en cambio al otro día ven que no y entonces se van al otro lado y dicen que no, que ahora es así. Entonces, es una inestabilidad, puede ser manifiesta o puede ser algo interno muy callado, pero es decir, están cambiando, no. Creen una cosa, luego creen la otra, luego piensan acerca de esto, pero después miran otra cosa, no, mejor esto. Entonces, es una inestabilidad continua, porque es que todo se está deconstruyendo y construyendo en su interior. Hay inseguridad física también. Siempre se van a sentir inadecuados o con las manos muy grandes o con las manos muy pequeñas, con los dientes muy grandes o muy torcidos o con la boca muy grande o con el pelo muy largo o muy corto o que no huele bien o que no huelen bien o que la chaqueta que les gusta ponerse no sabe si realmente les va o no les va. Entonces, esto les causa mucha inseguridad física en cuanto a su apariencia, incluso también muchas veces en cuanto a sus capacidades. Si los chicos no han sido, por ejemplo, muy afines al deporte en esta época de la adolescencia, esto lo van a notar más, porque los que sí lo han sido empiezan a notar una diferencia entre sus cuerpos y los otros cuerpos. Entonces son cosas que generan muchas inseguridades, además de todos los cambios que tienen los cuerpos en esta época y todo. Inseguridad en cuanto a su temperamento. La personalidad está en proceso de construcción. Entonces, la personalidad, entendiéndola desde el temperamento, no se construye. El temperamento es algo con lo cual venimos y está muy asociado a nuestro pecado particular, ¿sí? Es decir, hacia donde como seres humanos tenemos más tendencias negativas, también tendencias positivas. El carácter ya es lo que empezamos a construir tratando de, con el dominio propio, construyendo nuestro carácter cristiano, construyendo una personalidad, una forma de ser. Entonces, hay mucha inseguridad en cuanto a nuestro temperamento. No sabemos si nos estamos riendo por lo que nos debemos reír. No saben si son, no saben si se comportan de una manera alegre o triste o si deben ser menos tristes y más positivos o más positivos o más tristes y menos positivos. O sea, es una inseguridad total frente a todas estas situaciones también. Están en un proceso de formulación de una identidad que no ha sido identificada plenamente. Entonces, este es un parámetro muy general del estado interior o el corazón, humanamente hablando desde lo humano, de un adolescente. Pues vamos viendo por qué es tan importante la intervención de Dios, ¿no? En todo este proceso es absolutamente importante y la oración de los padres. Cito otro texto. El adolescente quiere ser su propia persona y, aunque su necesidad de dirección nunca ha sido mayor, resistirá los intentos de ser acorralado.
Su necesidad de dirección nunca ha sido mayor por la sencilla razón de que el adolescente ya está tomando decisiones, de que el adolescente ya está dando pasos. Yo doy un ejemplo en el caso de mi hijo. Mi hijo ya anda en bicicleta y hace vueltas largas, sale del conjunto, se va a deporte, se va a su clase de música y se va en bicicleta, va y viene. Eso le va dando eh, pautas de independencia. Entonces, está tomando decisiones. Él cuando sale del conjunto tiene que tomar decisiones y lo cubrimos y, mejor dicho, en oración y pedimos al Señor todos los días por su bienestar. Pero llega un punto en el que él está solo y tiene que tomar decisiones para irse de acá, llegar a los sitios y luego volver a casa. Entonces, eh, su necesidad de dirección es mucho mayor que antes, porque antes él no iba a la esquina si no se lo permitíamos. Ahora ya está teniendo mayor libertad. Entonces, ahora más que nunca necesita mucha dirección. Antes la dirección era directa y era obligatoria 100% y era en cierta forma fácil en su infancia, pero pues nos tenían que hacer caso o nos tenían que hacer caso. Ya en la adolescencia este tema no funciona así. Es muy diferente porque no podemos continuar con esa mecánica porque atrofiamos un desarrollo natural que tiene que darse. Entonces, la evolución de un desarrollo autónomo sano es algo que se tiene que ir dando, un proceso de independencia tiene que irse dando y nosotros tenemos que ir abriendo esos caminos, pero pues hay que hacerlo de la manera más segura posible. Eh, Vamos a hablar ahora en cuanto a la rebelión. Es muy, es muy común que asociemos la idea de adolescencia con rebelión. Es muy, muy común. Por lo general, eh, estamos ya tenemos preconceptos acerca de la adolescencia y casi que la vemos como un sinónimo. La rebelión que me va a tocar enfrentar cuando llegue mi hijo a la adolescencia. Entonces, estos son temas que tienen un fundamento, no son infundadas, tampoco tienen en cierta parte razón, pero aquí Ted Tripp nos ayuda a dilucidar los principios que hay detrás de ese tema de la rebelión y cómo se da, y no se da como nosotros creemos que se da realmente. Entonces, hay un tema aquí importante que él nos nombra, eh, y es que, bueno, la adolescencia, como hablábamos ahorita, por lo general es una época de rebeldía. La rebeldía puede venir de antes, también hay niños, infantes rebeldes, también los hay, pero la rebeldía de la adolescencia tiene un talante diferente, ¿sí? La rebeldía de la infancia es en cierta forma coartable por los padres adultos. Es, en cierta forma se puede canalizar de una manera más efectiva por parte de los padres. Pero en la adolescencia no. En la adolescencia ya la rebeldía de ellos empieza a ser más efectiva que que la retención de la rebeldía por parte de los padres era tan efectiva en la infancia. Ahora empieza a dejar de ser efectiva y la rebeldía de ellos empieza a ser un poco más efectiva, ¿no? Entonces trata de salirse un poco más con la suya en este sentido, eh, porque argumentan, porque ya hay una cantidad de cosas detrás que no son de niños, ¿sí? Ya estamos hablando de una persona que se está convirtiendo en adulta. Comúnmente se debe a intentos, esta rebeldía, aquí vamos a empezar a dilucidar cosas, y es que comúnmente se debe a intentos mal dirigidos de establecer su propia individualidad. Entonces llega un punto, como hablábamos hace un momento, en el que están construyendo una individualidad, están construyendo una identidad. Entonces, para construir esa identidad, seguramente van a encontrarse con obstáculos externos, con normas, con cosas, y cuando chocan con esos obstáculos, pues el empuje y la puja que ellos hacen por vencer esos obstáculos es bastante alta y su disposición es total para llevar y romper con esas limitaciones hasta donde más lo puedan llevar. Entonces usan lo que tienen a mano, sus argumentos, en algunos casos la fuerza. Si la crianza ha sido complicada, no ha sido bien dirigida y no se ha retenido agresividad y violencia, acá sale a flor de piel. Entonces, eh,
comúnmente se debe a estos intentos mal dirigidos por parte de ellos de establecer su propia individualidad. En la mayoría de los casos, aunque parece superficial esas causas de rebelión, por ejemplo, no debes hacer esto y va y lo hace, debes hacer tal cosa y va y la hace, rompe limitaciones, transgrede normas que son conocidas. Entonces, que pueden ser por cosas pequeñas, debía sacar la basura hoy y no la sacó y se le dijo que la sacara, pero no quiso porque pues se enredó en otra cosa y simplemente no le vimos voluntad y no lo hizo. Eso pueden ser de pronto causas de rebelión que aparentemente puedan ser superficiales. Pero si esto es un comportamiento, esa rebelión es muy manifiesta y es un comportamiento continuo en el adolescente, hay causas mucho más profundas que lo que está aparentando. ¿Qué detonantes hay? Hay una rebeldía de fondo y es una rebeldía que proviene realmente desde la infancia. Estamos hablando de casos donde hay una rebelión manifiesta y donde el adolescente está procurando irse en contra de sus padres. Entonces, que no todos los adolescentes son así. Todos los adolescentes sí pasan por un proceso complejo en su interior, en el interior de sus corazones, pero no todos los adolescentes tienen una adolescencia problemática. No quiere decir que todos tengan una adolescencia problemática. Entonces estamos hablando de esa adolescencia problemática, muy, muy rebelde. Tenemos que, cuando esto se da, hay unos detonantes. No quiere decir que sean causales, sino detonantes. Por ejemplo, nuevos amigos, una mudanza, escuchar música diferente. Cuando empiezan a escuchar música diferente, se están metiendo en una cultura diferente, con una ideología diferente. En el caso nuestro, como cristianos, hemos venido enseñándoles la música cristiana toda la vida. Desde bebés les estamos poniendo música de cuna cristiana, música infantil cristiana, música de niño grande cristiana, ¿sí? Hemos tratado de tener un entorno y de repente se empieza a interesar por el rock pesado y bueno, y no sabemos de dónde salió con esto. En el caso mío, pues por el tema de la música no ha habido nada de esto, pero sí he conocido casos donde se empiezan a interesar por temas de rock, por temas y entonces empiezan a incursionar a través del arte y sobre todo la música que es tan atractiva, empiezan a incursionar en otras culturas, empiezan a incursionar en otras creencias, en otras cosas que entran a través de músicas diferentes. Entonces, muchas veces pensamos que esas son causales de que un nuevo amigo, uy, pero ese amigo sí está terrible y eso es el causal de la rebeldía de mi hijo. A veces pensamos que una mudanza, un cambio puede causar esto. Esos son ejemplos que pone allí este Tripp en el libro puntualmente. Mudanzas, nuevos amigos, escuchar música diferente, nuevas actividades, leer nuevas cosas. Pero esto realmente lo que resultan siendo son detonantes y no causas. Cuando hay una rebeldía muy fuerte, las causas por lo general están en la infancia. Pudieron haberse sucedido situaciones que se convirtieron en semilla que iban a germinar. Ahora en la adolescencia, con todo esto que está pasando, no es sino que llegue un detonante y se prende la mecha inmediatamente. Por ejemplo, humillación en la infancia. Ojo los padres con esto, que todavía están con sus hijos niños, todavía están en la época de infancia, cuidar y no humillar a sus hijos, ¿sí? No humillarlos. Una cosa es disciplinarlos, como lo hemos visto en otros capítulos. Otro tema es ya romper el espíritu del niño, romper lo que es él, ¿sí? Humillarlo, maltratarlo, hacerle daño, eso es violentarlo, ¿sí? Entonces, eso puede generar una semilla allí de amargura que realmente va a ser la causante de una futura rebelión. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro tema? ¿Qué otra circunstancia? Maltrato verbal o psicológico continuo al niño. La impotencia física que él puede haber sentido en muchas circunstancias de por sus propios medios físicos no poder hacer algo que él quería. Esa semilla de amargura por no poder alcanzar eso con sus propios medios físicos, porque pues es niño, era más chiquito, más flaquito, no era lo suficientemente fuerte como para responder
al bullying de un compañero, de un hermano mayor, por ejemplo, o algo así, dentro de un ambiente de burla, un ambiente de humillación y todas estas cosas, van generando estas semillas que son las que van luego con los detonantes a surgir una rebeldía real. Y entre otros factores de mal manejo que le han dado los padres en la crianza en su fase en la infancia. Una vez los chicos adolescentes se dan cuenta de que pueden imaginarse una vida sin sus padres, se manifiesta la rebelión, ¿sí? Es decir, cuando ellos ya se dan cuenta de que tienen ciertas cualidades de autonomía y de independencia, pueden empezar a desligar la imaginación de una vida siempre, siempre, siempre con padres, y empiezan ya a desasociarla y empiezan a darse cuenta de que ellos pueden vivir sin sus padres también y algún día lo harán. Es un proceso natural que haya ese desligue porque algún día tendrán que vivir sin sus padres. Pero entonces es un momento en el que trae semillas de amargura, de rebelión, hace que se manifieste. Y luego concluye allí Ted Tripp con lo siguiente, algo muy interesante. Un adolescente con un corazón en sumisión a sus padres difícilmente será rebelde por influencia externa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la adolescencia no es un sinónimo de rebelión, ¿sí? No es necesariamente un sinónimo de rebelión. En un mundo como en el que vivimos, donde pues la mayoría de las familias pues, no tienen a Cristo en el mundo, seguramente se deben suscitar una cantidad de situaciones en el proceso de crianza en la infancia que hace pensar que la gran mayoría de los adolescentes se convierten en rebeldes porque pues padres sin la guía de Cristo, pues también, si con la guía de Cristo caemos en muchos errores en las crianzas, ahora imagínense los que no tienen la guía de Cristo, ni de su palabra, ni en oración, ni en su palabra, ni nada, ni la influencia del Espíritu Santo, pues peor todavía. Imagínense la cantidad de semillas de amargura que siembran en sus hijos impresionantemente, padres abandónicos o padres adictos, etcétera, todo eso que tienen que ver, entran en lo que se llama la no exasperación de los hijos, exasperan a sus hijos desde temprana edad y claro, cuando llegan a la adolescencia, esa rabia y esa ira se convierte en rebelión frontal, ya no quieren saber nada de sus padres y quieren ir perfectamente contra la corriente de todo lo que ellos quieran. Pero pero ese sí no ha sido el caso, ¿sí? Si ha habido una buena crianza, si ha habido una buena comunicación, se han aplicado bien los principios de crianza bíblica en los niños, en la etapa de su infancia, pues deberían los corazones de nuestros hijos estar en sus padres, estar en manos de sus padres, ¿sí? Entonces deberían estar el corazón en sumisión a sus padres. Entonces, en esas circunstancias, esa influencia externa o esos detonantes, pues no van a tener realmente una influencia fuerte o duradera allí. Sigo citando, ¿cuáles son las metas de la crianza en este periodo? ¿Qué puedes esperar lograr? ¿Cuáles bloques fundamentales puedes poner que sean más sólidos que tus ideas personales? Entonces aquí es donde la cosa se pone más interesante en el capítulo porque ya vamos a entrar a hablar de lo que realmente Ted Tripp nos va a enseñar. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Qué fundamentos vamos a echar en la crianza de los adolescentes? Me encanta cómo los resume. Para mí fueron de gran luz, gran luz. Los resume magistralmente, los sintetiza y los vamos a ver ahora y realmente son muy claros y muy claves. Entonces, vamos a ver los tres fundamentos que tenemos que echar en la vida de nuestros adolescentes. Primero, el temor de Dios. El primero es el temor de Dios. Espero que me estén escuchando bien. Veo aquí que la conexión está inestable. El segundo, adherencia a la instrucción de los padres. Los vamos a ir viendo uno a uno. Y tercero, la desvinculación a los malos. Ese me pareció buenísimo, excelente. Cada uno tiene un principio bíblico. El primero, el temor de Dios, es el que más rápido podemos identificar. Está en Proverbios 1:7. En general, los tres fundamentos para la vida, para la crianza de nuestros hijos adolescentes los vamos a encontrar
en Proverbios 1 del 1 al 19. Ustedes pueden sentarse a leerlo y vamos a encontrar todos los principios que necesitamos como los fundamentos para la crianza de nuestros hijos adolescentes. Entonces, el temor de Dios lo encontramos en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Para la adherencia a la instrucción de los padres tenemos Proverbios 1, 8, 9, que dice lo siguiente: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Y por último, el tercer fundamento, desvincularse de los malos, lo encontramos en Proverbios 1 del 10 al 19, pero vamos a ver específicamente el del 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Entonces tenemos tres principios allí muy importantes que nos van a alentar mucho, que nos van a dar mucha esperanza, mucha fe y mucha firmeza en cuanto a todo lo que nos espera en la crianza con nuestros amados adolescentes. Entonces, continuamos. Vamos a ir viendo uno a uno. Entonces, el temor de Dios. Habíamos visto que se basa en el principio de Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Tu hijo joven, es una cosa que tenemos que tener muy claro, es que nuestro hijo joven está a puertas de una vida independiente. El proceso de la adolescencia es un proceso de prueba, es un proceso en el que si se pasa de la manera sana para él, para su desarrollo, encontrará al final de la adolescencia, se encontrará con habilidades en su carácter, con habilidades tanto mentales como emocionales, sociales, para iniciar una vida independiente. Cuando hablamos de una vida independiente, no nos referimos no necesariamente o únicamente hablando en lo financiero. Una vida independiente es un chico que ya, así vive en casa de sus padres, entra y sale bajo su propia responsabilidad. Aunque esté bajo las normas de la casa de sus padres y las esté cumpliendo bien y todo, de todas maneras, él ya es independiente, ya él entra y sale y dispone a discreción el 99 o 95% de los aspectos de su vida. Está tomando decisiones y al tomar decisiones, como está a portas nuestro hijo adolescente de una vida independiente, está empezando a tomar decisiones y toda decisión que un ser humano toma, la toma dentro de un marco de valores o desde una cosmovisión. Todos tomamos decisiones desde el inconverso, desde el apóstata, desde el convertido, desde cualquier tipo de persona que toma una decisión lo hace en el marco de una cosmovisión. Entonces, ellos están empezando a tomar decisiones dentro de una cosmovisión que se está construyendo. No quiere decir que porque como nosotros somos padres cristianos, entonces ya le dimos la cosmovisión cristiana, entonces él ya está metido dentro de una cosmovisión cristiana. Eso no es así. De hecho, ni siquiera podemos transmitir la salvación. Y eso lo tenemos claro. Los hijos que nacen en el seno de una familia cristiana quedan expuestos y quedan bajo la influencia de lo que es la cosmovisión, desde los principios de una cosmovisión cristiana y unos valores éticos y morales de la moral de Dios. Entonces ellos quedan expuestos y quedan dentro de ese sistema. Pero eso no nos garantiza a nosotros que ellos continuarán con eso. Entonces, pero nosotros como padres y nuestro deber como padres es mantener, edificar y ser columnas de esa cosmovisión, ¿sí? Entonces, por favor, hay un micrófono abierto, les agradezco que lo cierren, por favor. Entonces, esa labor como padres tenemos que mantenerla allí y ser muy fieles a ese proceso, porque es la única forma en que nuestros hijos
puedan tener realmente un faro. Recuerda que la orientación de todo ser humano es siempre adorar. Nosotros veíamos eso en el capítulo 2 y ahí nos lo recuerda Ted Tripp en el libro. Todo ser humano está hecho para adorar, pero ¿qué va a hacer? Lo importante es si se convierte en un, si se convierte, si el centro de su adoración va a ser Dios mismo o si se convierte en un idólatra de las cosas del mundo, en un idólatra de los amigos, en un idólatra del sexo, en un idólatra del sexo opuesto o un idólatra de, bueno, etcétera, del deporte, lo que sea. Entonces, lo importante aquí es tener claridad en nuestro adolescente qué o a quién está adorando nuestro hijo. Porque a eso que él está adorando, a eso le va a temer. Si nuestro hijo adora, si nuestro hijo está idolatrando el mundo, o si nuestro hijo está idolatrando las relaciones sociales que se dan en el mundo, ¿a qué le va a temer? Pues a cómo se va a ver él ante el mundo, cómo se va a presentar ante el mundo. Él piensa que está inadecuado frente a ese mundo, se va a llenar de temor frente a ese mundo y se va a esclavizar por esa situación. Entonces, eso nos ayuda a ir viendo cómo funciona la psicología de él, si logramos detectar qué está adorando, ¿sí? ¿Qué es lo que está adorando nuestro hijo? Porque a lo que él adore, a eso le temerá. Tu adolescente debe ser motivado a tener un sentido de asombro y reverencia a Dios. Entonces, ese temor de Dios es un fundamento importante y si estamos viendo que no está allí o llegamos a verlo a los padres que todavía no tienen adolescentes, si llegaran a ver que eso está débil o eso no está allí, pues la acción a tomar es empezar a motivarlos porque una de las acciones más importantes con los adolescentes son buenas conversaciones, conversaciones realmente profundas, empezar a tratarlos como adultos y empezar a hablarles como adultos. Entonces, hay que motivarlos a que ellos tengan sentido de asombro y reverencia al Dios verdadero. Hay que confrontarlos con la irracionalidad de adorar a un ser o una cosa o un sistema inferior a lo que es el Dios absoluto. Entonces, hay que hacerlos entrar en razón y que entiendan que se están esclavizando de algo que va a abusar de ellos y los va a destruir en cualquier momento. También nos explica en el libro Ted Tripp que es importante que ellos entiendan que el vivir bajo el temor de Dios es clave para que ellos entiendan que Dios es el creador y que ellos, como nosotros, somos sus criaturas. Entonces, esa diferencia entre un Dios creador y nosotros como como hijos criaturas, eh, da una perspectiva diferente y empieza a abonar ese terreno hacia el temor reverente a Dios. Cuando ellos entienden esto, también entienden que ese temor de Dios es vivir bajo una luz plena de que estamos bajo un Dios santo y que siendo el santo nos llama a nosotros a santidad, ¿sí? Entonces, hay una relación muy directa entre a quien adoramos y cómo nos comportamos. Porque si se adora algo diferente de Dios, vamos a empezar a comportarnos de tal manera que vamos a procurar abrazar eso. Le vamos a temer, nos vamos a esclavizar a eso y vamos a empezar a desarrollar un carácter que nos mantenga y nos lleve hacia eso, que no es Dios. Por eso es importantísimo que el temor de Dios sea establecido, porque el temor de Dios, ya bien sea que nuestro hijo peque grandemente, pero si su temor de Dios sigue allí, pues lo que hay que hacer es una labor de arrepentimiento, una labor que es otro tipo de labor, pero si tu hijo no teme a Dios, la labor ya es de otra orden y la labor ya es otra cosa mucho más compleja, porque si no está temiendo a Dios, pues sencillamente está totalmente vulnerable a las cosas del mundo, a Satanás, a la carne y a las cosas del mundo. Entonces, ese temor de Dios le ayuda a entender que está bajo el gobierno de un Dios santo y que lo está llamando a santidad.
Ted Tripp nos invita a que en la época de la adolescencia leamos mucho los profetas mayores y menores, porque en el transcurso de estas historias se puede evidenciar la relación del pueblo de Israel con Dios y cómo Dios pide rendición de cuentas y darse en cuenta de que Dios es un Dios de juicio también. Entonces es importante que ese temor de Dios esté fundamentado en entender la naturaleza de Dios y entender que Dios también es un Dios de juicio y que Dios no nos va a dejar salirnos con las suyas porque sí. Si bien Dios es un Dios de amor y lo hemos explicado, se lo hemos explicado a ellos en la adolescencia, perdón, en la infancia ampliamente, también hay que entrar, sobre todo en la adolescencia, entrar a explicarles que Dios es un Dios de juicio, ¿sí? Y que como juicio también Dios, si bien es cierto que Dios es amor, también no debemos olvidar que es fuego consumidor. Entonces, como dice la palabra en el Nuevo Testamento, eh, a Dios nadie lo puede engañar. No hay cómo engañar a Dios. No hay cómo escaparnos de un juicio inminente de Dios y sobre todo si no hemos recibido el Evangelio. Entonces, el leer los profetas mayores y menores y esas historias va a ayudar a que el adolescente vaya entendiendo esa naturaleza de Dios en su juicio. Esto va a traer cordura a él, o sea, va a traer compostura. Pues si no, espere, yo me cuido, porque yo sé que sobre mí hay un Dios santo que me pide santidad. Y si yo me hago desmanes y me echo a mi propia rebeldía y me voy en contra de mis padres y exagero en una cantidad de cosas, pues hombre, voy a tener consecuencias, porque aquí hay un Dios que es justo y que me va a llamar también al orden. Entonces, este temor de Dios trae esas cosas, trae cordura a su vida, ¿sí? Para que no se despepe y no se dé rienda suelta pues a todo lo que es y todo lo que quiere hacer en sus pasiones de adolescente. Entonces, esto trae cordura, ya que Dios dedica un tercio de su palabra para hablar de su juicio. Entonces, mantiene al adolescente en perspectiva. El temor de Dios debe ser funcional en la vida diaria. Entonces, es algo que tenemos que aprender como padres a enseñar a nuestros hijos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya no de una manera muy, no solamente trayendo historias a colación y muy metafórica, sino ya práctica en la vida de ellos. Ellos ya están empezando a tener una vida social activa, ya están empezando a tomar decisiones en momentos en los que nosotros no los vemos. Entonces están viviendo un semillero de situaciones que se prestan para que nosotros empecemos a bajar y aterrizar todos los principios bíblicos en casos particulares. Ya no podemos hablarles hipotéticamente, no podemos hablarles metafóricamente, de una manera como estuviéramos siempre hablando en fábulas. No, ya son situaciones específicas. A tu hijo o a tu hija le acaba de pasar esto con el vecinito o la vecinita o con el compañero del colegio o con la persona de aquí o más allá, son situaciones específicas que debes traer a colación para empezar a meter allí los principios de vida. Eh, Debes traer ejemplos de su propia vida cotidiana, donde cites las consecuencias de lo que les ocurriría si se basan en el temor al hombre, al mundo, a las ideologías, etcétera. Entonces, ese temor, cuando es identificado que no es a Dios, tenemos que traer siempre utilizando su propia vida para corregir ese temor y mostrarles las consecuencias de una esclavitud espantosísima cuando se ponen por debajo y se esclavizan y se meten, sobre todo el temor al hombre, ¿sí? La cantidad de esclavitud que eso trae a un adolescente es impresionante, ¿sí? El sentirse mal, el sentirse feo, inadecuado, que se ríe feo, que la voz no está bien, que se viste mal, que es tonto, que todo porque tiene unos valores que giran en torno a
su adoración al hombre, a los otros, al, mm, al mundo que les rodea, a las personas que les rodean. Ayúdale a entender la esclavitud de vivir bajo el temor de otra cosa que no sea Dios, que hablábamos ahora. Comparte tus experiencias personales al respecto, es decir, cómo tu experiencia, más que tu experiencia fallida como adolescente cuando no tenías al Señor o algo así, no es tanto eso, sino se refiere Ted Tripp a las experiencias personales cristianas. Cuando tú, en tu proceso de tu crecimiento con el Señor, te has dado cuenta de que le has temido algo y te has abandonado en fe a Él corrigiendo esa situación. Parte del principio de que si Dios te manda a enseñar el temor de Él es porque puedes hacerlo. Aquí Ted Tripp también habla acerca de algo y es que es muy difícil enseñar el temor de Dios. Es realmente, eh, es una obra de Dios, es una obra del Espíritu Santo totalmente. Pero tú puedes aplicarte y hacer tu mejor esfuerzo, porque si Dios te lo ha demandado, si Dios te ha dado la ordenanza de que tú le enseñes bajo el temor de Dios, es porque puedes hacerlo, es porque existen las herramientas, es porque lo que tienes alrededor te va a ayudar para que eso sea así, independientemente del resultado, pero es algo a lo cual te debes aplicar y hacer. Vamos a ver el segundo principio, adherencia a la instrucción de los padres. Son las 6:45, vamos a terminar en estos 15 minutos. Entonces, teníamos como principio Proverbios 1:8-9 que dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. El joven que se adhiere a la instrucción y valores de sus padres será ricamente bendecido. Este es un principio, el primer principio nos ayuda a mantener a nuestro hijo bajo la perspectiva correcta de quién es Dios, para que luego en algún momento no salga con una especie de teología o de filosofía extraña traída de quién sabe dónde, y de los cabellos y diciendo que Dios no existe, o etcétera, o cosas por el estilo, y es lo que ataca realmente esa identidad de él con Dios. Para eso tenemos el primer principio, el temor de Dios en el proceso de crianza de nuestro hijo adolescente. Lo otro ahora que tenemos que tener allí claro es que hacerle ver a nuestros hijos que ellos están en gran bendición cuando se mantienen en una apertura a la instrucción de nosotros, sus padres. Entonces, hay que explicarles que un hijo que está bajo la instrucción de sus padres siempre estará bajo una gran, gran bendición de parte de Dios. Primero, pues porque está obedeciéndole, y segundo, estamos hablando de padres cristianos, ¿no? Obviamente. Y segundo, porque va a estar siempre experimentando la vida cristiana. Si ellos nos obedecen a nosotros como padres, van a tomar decisiones y van a dar pasos hacia el camino correcto, hacia el camino bíblico, hacia el camino que está sustentado en los principios bíblicos. Eso les va a permitir a ellos experimentar la bendición de vivir bajo los principios cristianos. ¿Quién debería ser más relevante para tus hijos? Aquí hay un tema que está, un párrafo que lo pongo allí porque vale la pena leerlo directamente de acá. Y es el siguiente, está en la página 192, párrafo 4. Dice, ¿quién debería ser más relevante para tus hijos? Tú los conoces, conoces los matices de sus personalidades, conoces sus fortalezas y sus debilidades, conoces las experiencias de sus vidas y los entiendes. Además, conoces a Dios, tienes la palabra de Dios y conoces los caminos de Dios. Has luchado por vivir la vida cristiana. Entiendes las disciplinas y los peligros de la vida cristiana, el mundo en el cual ellos viven y las presiones que están enfrentando. Tú te has comprometido con ellos y con Dios. No hay nadie que los ame más.
que se haya comprometido con ellos más intensamente, que los acepte de manera incondicional, que sea más honesto o más tierno. Abandonar la instrucción y la enseñanza del padre y de la madre es estar loco. Me pareció excelente este texto que estoy citando aquí, porque muchas veces caemos en un engaño y es creer que nosotros en algún momento no vamos a tener la suficiente influencia sobre nuestros hijos. Nosotros debemos permanecer en la verdad y la verdad es que el Señor nos ha dado una dignidad muy alta como padres frente a sus hijos, frente a nuestros hijos. Así nuestros hijos estén pasando por un estadio o por una estación de su vida en la que nos sintamos que nos menosprecian o que menosprecian todo lo que les hemos enseñado o que cuestionan las bases de lo que le hemos enseñado, que nos cuestionan, que se atreven de pronto a ir en contra o a desafiar nuestra autoridad. Nunca nos tengamos a menos frente a esa dignidad que Dios nos ha dado, porque eso tarde o temprano va a dar frutos. Entonces, debemos sabernos delante de nuestros hijos que nosotros somos las personas más relevantes y siempre lo seremos para ellos. Así ellos digan lo contrario, lo van a reconocer hoy o mañana, o ya lo reconocen hoy, tal vez nunca dejen de reconocerlo, pero tal vez en ese proceso difícil de adolescencia haya algún adolescente entre nosotros y las familias que nos están escuchando que sí quiera abandonar la vida de los padres, o quiera abandonar los principios, o quiera burlarse de los padres, o quiera tener una senda totalmente de confrontación directa con los padres de manera continua. Nosotros debemos nunca abandonar esa dignidad que Dios nos ha dado, porque nos ha dado todo para ser las personas más relevantes de sus vidas. Así ellos no lo quieran, así ellos quieran huir de esa realidad. Pero eso siempre, siempre estará allí hasta el día de su muerte, hasta el día de nuestra muerte. Y aún más allá, cuando muramos y ellos queden vivos, siempre seremos la influencia más importante. Es una dignidad que Dios es bíblica y Dios nos la ha dado y nadie nos la puede quitar. Es importante que aprendamos a compartir con ellos de manera honesta las experiencias de nuestra vida cristiana, tanto los momentos difíciles de cuando la fe ha decaído, como los momentos de victoria, cuando la fe se vio recompensada por el Señor. Cuando fuimos probados y perdimos, como cuando fuimos probados y salimos victoriosos. Hay que empezar a hablar con honestidad. Hay que empezar no a enmascarar para solamente mostrar las cosas lindas del proceso de la vida cristiana, no. Es importante empezar a hablar las cosas difíciles y los tramos difíciles por los cuales tú como padre cristiano has pasado ya. No aconsejes según te convenga para tu facilidad o para evitar alguna vergüenza. Entonces, no estés siempre hablando del Señor y de la vida cristiana y enseñando tan solo para que tu adolescente no te haga caer en vergüenza o tan solo para que él haga algo que te conviene más que si se pone rebelde. Tienes que hacerlo en plena honestidad. Si se anda en esto, en la verdad, el Señor va a empezar a transformar también el corazón de nuestros hijos. Como les comentaba ahorita, no hay que perder esta dignidad de ser el mejor consejero para tu hijo, porque esto da grandes frutos. Y es uno de esos frutos es que ellos van a permanecer disponibles a la instrucción. Van siempre a permanecer allí y van a tenernos en cuenta. Estén grandes, barbudos, lejos de casa, con hijos, incluso hasta con nietos en algún momento. Y si nosotros todavía vivimos para ver bisnietos, siempre estarán disponibles para la instrucción. Seguirán contando con nosotros a futuro, cuando ya tomen sus propias decisiones y sean los responsables de las mismas. Nosotros debemos como padres seguir creciendo en retener y mantener nuestra cosmovisión bíblica cristiana. Es decir, así las cosas sintamos que se derrumban a nuestro alrededor, así en algún momento sintamos que hemos fallado o que algo ha pasado en el proceso,
tan desafiante que es de la educación de nuestro adolescente. Nosotros debemos continuar más fuertes que nunca, valientes, en creciendo en nuestro reteniendo y manteniendo nuestra cosmovisión bíblica cristiana. ¿Cómo? Ya sabemos cómo, con la oración, con estudios, o sea, meternos más con el Señor, más ayuno, más oración, más adoración, más instrucción bíblica, palabra, enseñanza, aprendizaje, aún meternos muchísimo más, permitir que el Señor siga renovando nuestras mentes día a día, y vayamos siendo más transformados, y que sigamos desde ese ámbito tomando las decisiones que debemos tomar para andar los caminos de las buenas obras que el Señor ya tenía preparado de antemano cuando recibimos su evangelio. No debemos parar, por muy difícil que sea la situación y de pronto hasta desesperanzadora para alguien. Debemos permanecer allí. ¿Por qué razón? Porque de esta manera seremos una columna para nuestros hijos, la cual dará una base parental firme durante el resto de sus vidas. Entonces, seremos como un baluarte, como un estandarte. Seremos como esa tierra firme y sólida para ellos buscar consejo, para ellos replantear cuando se tengan que replantear las cosas de su vida. Entonces, todo esto, ellos se van a empezar a dar cuenta de esto ahora en la adolescencia. Entonces, ahora más que nunca debemos estar firmes. Y ahora más que nunca, si se nos presentan situaciones complicadas con nuestros hijos, esa debe ser la postura para que permanezca esa adherencia a la instrucción de los padres. Ahora, hay varios contextos para la instrucción de los padres. Aquí vemos uno que es la adoración familiar. No debemos caer en la tentación de hacer devocionales como un deber. Los devocionales ahora tienen que transformarse, tienen que tomar eh, una, 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 una visión más práctica y que tenga que ver todo con lo que ellos viven. Debe conectar esos devocionales, esa adoración familiar debe conectarlos a ellos con su mundo y con su vida de adolescente. Hay que coger los casos particulares de ellos que estén viviendo, que estén pasando, y llevarlos al altar, a la adoración familiar, a reflexiones, a conversaciones en medio de esa oración familiar que tengan todo que ver con lo que ellos están viviendo, para que sea relevante, porque si no pasan inmediatamente a ser relevantes y se pierde la conexión. Deben dirigirse activamente hacia los asuntos que están enfrentando. Si ustedes saben que su hijo está enfrentando tal asunto, la próxima sesión de adoración familiar debe ser preparada conforme a eso que está pasando, ¿sí? No en el contexto de que, pues, darle como palo, pullas y este tipo de cosas, no. En el contexto de enseñarles que la palabra de Dios sigue siendo vigente para sus vidas, que los principios bíblicos están vivos y tienen relevancia dentro de sus vidas y dentro de las decisiones que ellos están tomando hoy. Entonces, eso va a hacer que la palabra de Dios cobre vida delante de sus ojos. Entonces, ya ese altar de adoración familiar genérico para nuestros niños chiquitos, donde el papá ora por un tema y es el tema que debe traer, etcétera. Claro, eso debe seguir siendo así, pero el ingrediente de una situación específica que ellos estén viviendo tiene que ser ahora protagonista, tiene que entrar allí para que ellos vayan engranando con la palabra, vayan engranando y le vayan viendo sentido a la adoración. Bueno, vamos a ver ahora el tema de la desvinculación de los malos, ¿sí? La desvinculación hacia la maldad. Este es un principio que lo vemos en Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Les pedimos que por favor lean el 11, 12, 13 hasta el 19, que amplía un poco más esta parte de que no deben consentirse con el mal del mundo, con las personas malas, o pues las personas
que no tienen al Señor, que son impíos. Dios tiene claro el problema de la influencia, por eso el Señor dedica esta parte de la palabra y nos enseña a través de proverbios que debemos prestar especial atención a la influencia que están ejerciendo sobre nuestros hijos, sobre nuestros hijos. En los versículos del 11 al 14, el Señor explica por qué se sentirán tentados por el camino de los malos. Ahí es donde les invito a que lo lean para que se den cuenta la forma en que está escrito es como ese deleite, sí, que se va a presentar y va a ser de gran tentación y de gran atracción para ellos. Y todo lo que se esconde detrás de eso, como lo dice Ted Tripp en el libro, es la camaradería. Es decir, es esa necesidad de pertenecer. Dios nos hizo a todos los seres humanos, esto es una necesidad natural, esa necesidad de pertenecer ¿a qué? A una comunidad. Entonces, esto es una necesidad que es natural en el joven, tanto como lo es, así como lo es con nosotros, que somos adultos y pertenecemos a una comunidad. Y en estos momentos es la comunidad cristiana. Ellos también están necesitando ese sentido de pertenencia y buscan o les atrae todo aquello que tenga que ver con esa camaradería. Y ahí se hacen vulnerables porque pueden llegar muy, muy malas influencias que los pueden desviar. Vamos a leer una anécdota, es una palabra aquí bastante fuerte que dice dentro de la anécdota, pareces una prostituta. Vamos a citarlo, es importante en el libro. Él está describiendo una situación que él vivió en una familia cristiana. Entonces, él estaba hablando con el papá, estaba hablando con el papá, el señor de la casa. Él estaba recién ordenado pastor y estaba haciendo una visita familiar. Y estaba hablando con él cuando de repente salió la hija. Entonces, él llega, interrumpe la conversación que tiene con Ted Tripp y le grita, ¿a dónde crees que vas? Y ella responde, a salir. Fue la corta respuesta de su hija. Tú no vas a ningún lado vestida así, dijo él añadiendo, pareces una prostituta. La puerta se cerró tras ella, se había ido. Lo traigo a colación porque esta es la forma, este tipo de tratos y de comunicación es la forma más directa de hacer que nuestros hijos pierdan el sentido de vinculación con su familia y pierdan el sentido de camaradería que se requiere para que haya como esa vinculación también social con su propia familia, porque tú le estás diciendo a tu hijo que no pertenece a tu grupo, que no pertenece a la familia, que él no es bienvenido ahí y que su vida es tan desastrosa que no merece estar en tu familia. O sea, un trato de este tipo es el camino directo para que tú cortes con la relación con tu hijo y lo lances hacia una vinculación con los malos. Entonces, es por eso que tenemos que tener mucho dominio propio, mucha sabiduría y mucho amor, porque estamos llamados a que nuestros hijos entiendan que siempre tendrán el amor incondicional nuestro. Así ese hijo esté muy equivocado, así haya renegado del evangelio, se haya convertido en apóstata o esté en otras cosas o esté enterrado en el mundo, en las cosas del mundo, sea como sea, nuestro amor siempre ha de ser incondicional. Eso no quiere decir que haya permisividad en absoluto, pero ellos deben saber que los amamos y no tenemos el permiso para tratarlos como si fueran lo peor, como si fueran basura y los expulsáramos de nuestras casas. No tenemos permiso de Dios para eso. Entonces, un trato de ese tipo, puede que el padre tenga razón, puede que se viera como una prostituta, puede que eso haya sido cierto, pero es la comunicación, ¿sí? Lo que hay que entrar a ver allí, porque es una comunicación que desvincula, rompe, al humillar de esa manera, al decirle y gritarle a tu hijo, tú no eres lo suficiente para ser de esta casa y para ser de este hogar. Ese es el tipo de comunicación que debemos evitar a toda costa, porque si no los vamos a romper con este principio y los vamos a entregar
a que vayan y se metan en las pandillas o se metan con sus youtubers o se metan con sus grupitos para hacer lo malo, ¿sí? Entonces, malos amigos, más se van a enterrar allá y más se van a alejar de los padres y pues, por ende, de Dios también. La manera, entonces aquí es cuando entra como una estrategia que nos da para poder ir cortando con esa vinculación con los malos y que ellos se sientan también más fuertes en su vinculación familiar. La manera más poderosa de cortar con la camaradería de los malos es hacer del hogar un lugar atractivo para vivir. Los jóvenes no huyen de lugares donde son amados incondicionalmente ni donde existen relaciones sólidas. Tampoco huyen de hogares que planean actividades y hacen cosas interesantes y atractivas. Él muestra una anécdota, obviamente, todo esto está dentro del marco de una vida cristiana, es decir, el altar familiar hay que mantenerlo. La oración por nuestros hijos es irreemplazable. La obra del Espíritu Santo sobre ellos es totalmente irreemplazable. Nosotros no podemos hacer eso. Pero más allá de estas prácticas cristianas, espirituales que nosotros tenemos en torno a la crianza de nuestros hijos, también nosotros estamos llamados a facilitar los entornos, ¿sí? De nada nos sirve cerrarle las puertas a que se metan con personas del mundo si nuestra casa es un infierno, si nuestra casa dice todo lo contrario, si en nuestra casa papá y mamá no hacen sino pelear y gritar todo el tiempo y las peleas de ellos son tan terribles que dañan el ambiente familiar todo el tiempo, asustan a los hijos, viven los hijos arrinconados. Eso no va a ayudar que les cortemos allá, pero aquí tampoco les brindemos un buen hogar. Les recuerdo que hogar viene de la palabra hoguera. Hoguera es calor, es donde nos reunimos y nos sentamos a recibir amor y a dar amor. Entonces, es un momento para preguntarnos si nuestro hogar realmente es cálido para nuestros hijos, si estamos teniendo un nido para nuestros hijos. Entonces, asimismo también, cuando los chicos entran a la adolescencia, ellos empiezan a vivir otras cosas, empiezan a tener otras cosas. Hace poco, ahorita les cuento la anécdota de la bicicleta, voy a contarles una anécdota personal muy cortica. El año pasado el Señor nos dio la oportunidad de irnos a Cartagena y yo, planeando el viaje, pensé que con simplemente ir al mar, los chicos iban a estar todo el tiempo felices, metidos en el mar y todo el tiempo felices, porque ya estábamos en el mar y entonces ya con eso teníamos todo. Cuando fuimos allá, pues me di cuenta que ya ellos pensaban diferente. Entonces, hacía rato que no íbamos al mar. Yo pensaba que eso era una actividad suficiente. Pero sobre todo mi hijo mayor, el adolescente, pues rápidamente me di cuenta que se aburrió rápidamente de estar simplemente allí en la playa. Entonces ya tenía que hacer otras cosas. Entonces me di cuenta que había que empezar a jugarles, había que hacer otras cosas, pues más allá, un poco más de aventura. Sí, me tocó hacer un esfuerzo económico ahí grande, pero pues para que se montara en un jet ski muerto del susto, pero pues eso le cambió el panorama por completo a mi hijo mayor. Primero monté yo con él, eh, después montó él, lo dejé que montara él solo, mejor dicho, orando y Señor, Dios mío, que me vaya a ir contra las peñas, mi hijo, bueno, muerto el susto, pero él necesitaba eso, ¿sí? Aunque mi hijo no es demandante, no es, ay, qué pereza, yo aquí, que él no es así, él es muy tranquilo, pero yo sabía que él estaba aburrido. Entonces tenía que darle un giro, en cierta forma, tenía que darle un giro a la situación. Y me di cuenta cómo le iluminaron los ojos, o sea, el adolescente es muy diferente, o sea, piensa diferente, siente diferente, y sobre todo si es hombre y si es varón. Entonces, eso es una anécdota corta que les doy como para darnos cuenta de cómo la dinámica familiar, incluso en estas cosas, tiene que ir cambiando, sobre todo para los que aún no tienen adolescentes, pero que se les está acercando. La anécdota del viaje en bicicleta es una anécdota de Ted Tripp en el libro que es muy interesante. Él dice que planeó un viaje en bicicleta de 1.000 kilómetros. Entonces entraron a planearlo familiarmente, le pusieron fecha, compraron las bicicletas
compraron las bicicletas y se prepararon físicamente para eso, compraron los mapas, dijeron vamos a hacer este recorrido, vamos a hacer esto, aprendieron de camping porque pues se quedaban en los sitios, eran con carpas, etcétera, todo eso. Entonces, eso dice él que es que fue la experiencia de la vida para sus hijos. Ya sus hijos están grandes y todo, y él dice que difícilmente salen de las conversaciones familiares, en las reuniones familiares, todo eso, las vivencias que tuvieron en ese viaje de 1000 kilómetros. Obviamente, hablando en Colombia, pues no es un tema tan fácil como decir vamos a andar en bicicleta 1000 kilómetros. Acá en Colombia, pues la seguridad, hay una cantidad de cosas y de factores que hay en torno a esto que son muy difíciles. Pero sí podemos pensar, padres, en tener las estrategias para que nuestros hogares sean más acogedores, para que realmente sean un nido para nuestros adolescentes y empezar a tener unos estilos de vida. Si tenemos que ser sinceros, si somos aburridos, sedentarios, no hacemos nada, lo máximo que hacemos es irnos a cine y llevarlos al parquecito aquí a la esquina y no nos atrevemos a hacer nada más, es hora de cambiar esa mentalidad. Hay que cambiarla. Tenemos que empezar a tener un ritmo de vida que nos ayude a acercarnos en estas cosas a nuestros adolescentes. Ese es como el mensaje pues de fondo que hay allí. Pongo aquí una foto que me pareció eh, muy bonita. Busqué en Google familia aventura, a ver qué aventura está, y salió esta foto de una familia, todos buceando. Me parece súper chévere. Esto es algo nuevo, si es algo innovador, y si vemos aquí, son todos adolescentes los que están ahí. Entonces, es cuestión de pedirle al Señor que nos dé, que nos ayude en esto. El Señor nos proveerá, el Señor nos dará las ideas, el Señor nos dará las estrategias para ir cambiando nuestro ritmo de vida, la forma en que conversamos con ellos. Debemos conversar muchas cosas con ellos, dejar de escandalizarnos tanto. ¿Usted por qué hizo tal cosa? No, empezar a hablar con ellos, hablar con ellos, que ellos puedan expresarse, que no tengan miedo de hablarnos, porque como ya están acostumbrados de que desde la infancia hemos sido muy disciplinados con ellos y muy así, es el momento de empezar a flexibilizar las conversaciones, a darles espacios para que ellos se expresen, ir cambiando nuestros hábitos también para acompañarlos en cosas que sean más atractivas para ellos y podamos ofrecerles como padres también ámbitos y temas en los que ellos también puedan apreciar su hogar, que no se quede ahí como, uy, no, ya mi hogar, no, definitivamente mi corazón se está saliendo de mi casa porque todo lo que hacen en mi casa es aburrido, todo es harto, todo es no, y si yo quiero salir una cosa, no, entonces solamente es ir a cine, solamente es hacer lo que mi papá dice, que ya me aburre. Entonces, no, papás, eso hay que cambiarlo, y buscar cosas diferentes. Si nunca han ido a pescar con ellos, salgan ahora a pescar. Si nunca han ido de camping, vayan ahora de camping. Si nunca han hecho alguna cosa, una aventura, alguna cosa, ya es hora de que lo empiecen a hacer. Entonces, esa es como la idea central al final ya del capítulo 18, es que debemos competir contra la atracción de la camaradería de los malos, porque los malos tienen cosas muy atrayentes y los atraen con cosas muy interesantes y planes pues súper interesantes para ellos en su carne. Entonces, es importante que como familia tengamos una reacción frente a esto y no nos quedemos quietos y pasivos allí. Entonces, no olvidemos los 3 fundamentos de vida que nos deben guiar para la crianza de nuestros jóvenes adolescentes. El primero, el temor de Dios. Todo lo que hablamos acerca de esto. El segundo, adherencia a la instrucción de los padres. Y tercero, la desvinculación de los malos. A mí me han parecido unos principios maravillosos, muy bien atinados por las cosas que yo he estado viviendo con mi hijo mayor. Veo que vienen al lugar, están muy bien, son pensados por alguien que ha orado, que ha vivido, ha tenido hijos adolescentes y que entiende el tema. Entonces, me parecen maravillosos. Los invito a que ustedes, padres, empiecen, los que aún no tienen adolescentes, empiecen a pensar cómo los van a implementar, y los que ya lo tienen, pónganse manos a la obra a implementarlos. Entonces, ya aquí al final del capítulo 18, vienen unas preguntas muy importantes, voy a leerlas. Primera, ¿cuáles son los asuntos negociables que le permitirá a tu adolescente expresar su independencia en formas constructivas? Muy importante esa pregunta, porque tenemos que dar un espacio
a nuestros adolescentes para que ellos puedan expresar su individualidad. Recuérdense que la adolescencia es el tiempo de la construcción y la expresión de la individualidad. No le podemos cerrar todo, no le podemos cerrar absolutamente todo, pero hay obviamente cosas que sí se deben cerrar porque van en contra de los principios y se van a hacer daño. Pero hay cosas que podemos pensar, sí, hay cosas que podemos pensar. Ay, que es que yo quiero la pared roja, yo ya no la quiero blanca. Pues son cosas que las puedes pensar, ¿sí? Si eso expresa su individualidad y quieres una pared roja y quieres una pared roja, pues es hora de poner las cosas sobre la balanza y empezar a ceder en ciertas cosas que puede ceder. ¿Está pecando por tener una pared roja? No. ¿Está yendo en contra de los principios bíblicos? No, no está yendo en contra. Entonces, busca los espacios y tenlos claros en los cuales tú vas a tener que ceder, que de pronto para ti no va a ser tan cómodo, que de pronto para ti la casa va a romper en cierta forma la armonía, porque él va a tener su pared roja y tú tienes todas tus paredes color crema, color durazno, no sé qué, y por el cuarto de él va a romper con la, ¿sí? Tienes que empezar a pensar cuál es el punto de movimiento en el que vas a poder darle esa libertad para que él crezca en individualidad. Segundo, puedes percibir alguna rebelión que pueda estar ligada a errores cometidos anteriormente en la crianza. ¿Qué puedes hacer para tener conversaciones abiertas sobre ellos? Muy importante, él habla acerca de que si hemos detectado que una rebelión que él tiene ahora, que hay una semilla de amargura que tú sembraste, es la hora de que tú te sientes con él y le digas y hables abiertamente y le digas, hijo, te pido perdón por esto, por esto y por esto. Y empiecen a hablar claramente frente a eso. Acuérdense que ya tenemos un adulto en formación y una de las recomendaciones que nos hace Ted Tripp y que lo digo yo como experiencia propia es algo que debe ser así, es que le empieces a hablar como un adulto. Tercero, ¿te sientes bien ayudando a tu hijo a ver a Dios como grandioso y temible? ¿Cómo puedes explorar las implicaciones de Hebreos 19:29? Nuestro Dios es fuego consumidor. Importantísimo que ellos vayan viendo pues que Dios también es un Dios que rinde, que nos llama a rendición de cuentas. Cuarto, ¿cuáles porciones de la palabra de Dios puedes leer con ellos para subrayar este aspecto del carácter de Dios? Quinto, ¿qué puedes hacer para proveer contextos de la instrucción de los padres para que sean oportunos para tus adolescentes? Sexto, ¿estás dispuesto a compartir experiencias personales como un medio para ayudar a tus hijos a pensar en los caminos de Dios? Acuérdense que son experiencias personales en su caminar con Cristo. Séptimo, ¿cuáles serían algunos estudios bíblicos de beneficio para ti y para tus adolescentes? Octavo, ¿estás proveyendo un hogar en el cual tu adolescente se sienta amado y aceptado? ¿Son sus amigos bienvenidos a tu casa, sean creyentes o no? Una pregunta muy importante para los que aún están por tener adolescentes, vayan pensando en esto. Y los que lo tienen me entenderán. Es una pregunta muy importante. 9. ¿Qué puedes hacer para que tus hijos sientan que pertenecen a la comunidad del hogar? Él hablaba de la comunidad del hogar. Acuérdense lo que hablábamos de el pertenecer. Si nosotros nos esforzamos por tener una comunidad para ellos del hogar, la cual ellos quieran continuar allí, es algo que Dios va a bendecir grandemente. Bueno, dentro de una semana veremos el capítulo 19, estaba proyectado para que se viera 2 en 1, pero ya se dieron cuenta la extensión nomás de la importancia de tantos puntos. Entonces por eso vamos a dejarlo para dentro de 8 días, veremos la adolescencia, procedimientos de formación. ¿Listo? Entonces, los temas serán introducción, asimilación del evangelio, el pastoreo de la asimilación del evangelio, desarrolla una relación de pastoreo con los adolescentes, la autoridad contra la influencia, pastorear en medio de las dudas, interacción positiva, desarrolla una relación de adultos, espera el momento apropiado, trata con asuntos generales más allá de la asimilación. Entonces, hasta aquí, padres, llegamos con nuestro estudio de hoy. Con la ayuda del Señor esperamos poder ya ir acabando el libro dentro de una semana. Entonces les doy las gracias por su atención, le damos gracias a Dios por este tiempo y no sé qué seguiría ahorita, si ya cerramos aquí o hay algo
hay algo que quede pendiente. No sé, Caterín, si me puedes ayudar ahí. Bueno, ¿no? Entonces, damos por cerrada el capítulo de Hola, buenas hoy. noches. Hay algunas preguntas en el chat. Ok, Voy a leerlas para que puedas orientar una respuesta. Dice, ¿se puede evitar que un niño tenga una adolescencia difícil? ¿Es sabio buscar solo amistades creyentes intencionalmente o es no depender del Señor? Esas dos preguntitas. Igualmente las familias que necesiten retirarse, tranquilas porque igual estamos pasaditos de tiempo. Los que quieran quedarse, pues aquí estaremos como hablando esas dos inquietudes. ok, bueno, la primera es que, Dice, ¿se puede evitar que un niño tenga una adolescencia difícil? ok, se puede evitar que un niño tenga una adolescencia difícil. Yo pienso que sí, en gran medida. Mientras nosotros nos mantengamos fieles en el Señor y hagamos nuestra tarea de padres, de seguirle aconsejando, de seguir dando un entorno de estudio de la palabra, de relacionar a Dios con cada una de las situaciones, todo esto va a ayudar muchísimo. Yo pensaría que una adolescencia difícil y muy, muy sufrida, que es como comúnmente la oímos decir, muy posiblemente se dé pues como más en hogares no cristianos donde hay unas crisis, donde hay papás separados, donde hay cosas extremas, ¿sí? Donde hay adicciones, donde hay adulterio, donde hay, bueno, una cantidad de situaciones que no son propias de familias donde los padres son cristianos. Entonces, de por sí, ya de por sí, con esa base, pues deberíamos reducir mucho las probabilidades de que un niño llegue a la adolescencia con una adolescencia muy, muy sufrida. Ahora, está siempre lo externo, ¿sí? En esos cambios, muy seguramente ellos van a verse enfrentados a muchas cosas difíciles. Eh, por eso nosotros pues aconsejamos mucho la educación en el hogar. La educación en el hogar nos ayuda mucho a tener este ambiente que los adolescentes necesitan, que sea sano y poder controlar esos espacios donde ellos puedan expresar su individualidad, pero pues también de una manera sana. Porque en este mundo, por ejemplo, el colegio en sí no es que sea malo, pero el colegio de hoy, contemporáneo, que nos toca hoy en día, realmente pues está muy quebrado, muy, muy, muy quebrado. Entonces, los estamos exponiendo a que tengan una adolescencia muy complicada y que abandonen al Señor muy rápidamente, porque todo lo que se vive en un colegio es impresionante. Entonces, es altamente tóxico, altísimamente tóxico. Entonces, depende de los entornos, ¿sí? Diría yo. Pero yo diría que sí, como padres, la respuesta sería sí. Nosotros como padres estamos llamados a hacer nuestra parte, a dar de nosotros una porción muy importante en este proceso, aunque Dios es el que da el crecimiento. Sí, eso siempre tenemos que tenerlo claro. Y la otra pregunta era, Sí, y de pronto tener también claro que siempre hay una buena parte de dificultad en la adolescencia. O sea, la adolescencia, cuando los niños entran en esta etapa, pues siempre va a ser difícil, difícil en términos de, para nosotros como padres, primeramente entender y aceptar que nuestros hijos, pues ya no son los niños que nosotros podemos, de pronto diríamos, controlar, ¿sí? Tanto como cuando eran pequeños. Entonces, a veces lo difícil es para nosotros como padres entender esos espacios que ellos necesitan, aceptar esos espacios, lograr también, cuando no se ha trabajado en ese control que a veces los padres y autoritarismo no se ha trabajado antes, pues llega la adolescencia y para un padre eso es completamente chocante y fuerte. Sí, por eso estamos haciendo esos estudios, porque pues hemos visto esos tipos de crianza no bíblicos que son tan perjudiciales como el control y el autoritarismo y todo este tema. Entonces a veces es difícil para los padres principalmente
que lo vemos reflejado también en reacciones de nuestros hijos, pues inesperadas. Entonces, en ese sentido, la adolescencia siempre tiene un buen parte de dificultad, pero como decía Álvaro, una muy sufrida, es una adolescencia donde el adolescente es grosero, es contestón, es agresivo, ¿sí? Es rebelde, desafiante. Esto es una adolescencia sufrida. Una adolescencia normal, difícil, después el adolescente que de repente algunas veces no quiere aceptar una instrucción, que se opone, propone otra cosa, contrapropone, contraargumenta, ¿sí? Pero desde que sea en el marco del respeto, todo eso tenemos que estar dispuestos a escuchar y a hablar, dialogar, negociar. Entonces, son los cambios que debemos hacer también como familia y seguir orando mucho por ellos. Bueno. La siguiente pregunta dice, ¿es sabio buscar solo amistades creyentes intencionalmente o es no depender del Señor? Eh, yo tengo una opinión son preguntas ya que pasan como al ámbito muy personal. Sí, tengo una opinión muy personal frente a eso. Y es que nosotros como padres debemos procurarle. Ahora, tengamos claridad en algo. Está mal formulada la pregunta, porque la pregunta debería decir, nosotros como padres debemos procurarles amistades de hijos de, de papás cristianos, porque nosotros no podemos asegurar que un niño por estar en una familia cristiana, entonces es un niño cristiano, ¿sí? Eso lo tenemos claro. Podemos caer tanto en el error de pronto permitir que tenga una amistad con una familia amiga que los conocemos, por ejemplo, y que conocemos y las vidas de los padres son de testimonio y realmente son hermanos en la fe, pero pues le salió un hijito que no está como muy claro en eso y es el que va a ser amigo de nuestro hijo y nosotros nos confiamos en eso y puede ser la mala influencia, ¿sí? Puede ser de mala influencia. Eso pues, es decir, eso es que son casos que hasta lo hemos visto, ¿sí? Entonces, en algún momento nosotros fuimos columnas de un ministerio de adolescentes en Iglesia Casa sobre las Rocas hace muchos años y tuvimos contacto con muchos adolescentes y pudimos ver esta situación muchas veces. Entonces, no hay nada que asegure que nuestros hijos vayan a tener exactamente amistades sanas, pero si de nosotros depende, pues sí debemos procurar a nuestros hijos las amistades más sanas que sean posibles, ¿sí? No debemos exponerlos, no decir, ah, no, pues ahí sí ya, pues que el Señor mire a ver qué hace y entregarlos al mundo y que ellos miren a ver cómo escarban y consiguen cualquier tipo de amistad. No, eso no debe ser así. Nosotros tenemos que estar muy guardianes en eso, muy, muy guardianes. Y si aparecen por ahí con un amiguito que, mejor dicho, como que uno lo ve y como que, entonces hablen con él, invítenlo a la casa, conózcanlo, mírenlo. Si ustedes rápidamente se dan cuenta que no es cristiano, que no conoce el evangelio, hay que predicarle el evangelio y hablar con nuestro hijo y tener conversaciones con él y decir, ¿crees que esta amistad te conviene? Mira lo que te ha llevado, lo que te ha propuesto, y definitivamente nosotros hemos tenido que prohibirle ciertas amistades a nuestros hijos, y lo hemos hecho abiertamente y directamente. Y no nos Hijos arrepentimos de porque, cristianos. sí, y no nos arrepentimos porque uno ve el cambio. Cuando alejas a tu hijo de la mala influencia, uno ve un cambio. Entonces, sí estamos llamados a proteger a nuestros hijos en ese sentido. Ahora, evitemos que ahora entonces van a quedar encerrados porque como no encontraste el amiguito o el grupo de personas perfecto que sea digno de ser amigo de tu hijo, porque hasta tu propio hijo puedes llegar a ser mala influencia también, tu hijo o hija, ¿sí? Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta para tomar decisiones. Hay que dejarlos que socialicen, que hagan amigos, ojalá en la iglesia donde van, pero siempre les va a tocar estar mirando porque no todos los chicos que están en la iglesia son cristianos. Fijos son hijos de
matrimonios cristianos, pero no necesariamente ellos son cristianos. Y ahora hay mucha doble vida, mucha doble vida. Hay niños que son hijos de cristianos, que son siervos y todo, y ellos llevan una doble vida en el computador, ¿sí? Y haciendo una cantidad de cosas muy malas, muy malas, perversas y malas, y así mismo se van a la iglesia con los papás y allá están con otros de su misma edad y comparten y todo, hasta que detectan a alguien que, tú has visto tal página, tú estás haciendo tal cosa, y prun, encuentran con quién, y así calladitos, entonces siguen un mundo doble, ¿sí? Y eso lo hay mucho. Entonces a nuestros hijos nos ha tocado también estar muy pendientes, echándole ojo a eso, amistades por internet, que ahora son muy comunes, las amistades por internet. Entonces no podemos, sí tenemos una labor como padres allí Creo de que se fue guardianes, la señal, la voz. y ahora, Bueno, mientras tanto, mientras que vuelve la señal y la voz, porque ahora, no se... nada, Ya, sí, se ya. entrecortó un poco, pero ya retornó. Sino para concluir, sí, como padres tenemos que continuar, estar ahí pendientes de este tema de las amistades. Y ¿Hay más recordar preguntas, que Juan? nuestros hijos, como lo veíamos anteriormente, ¿no? Son pecadores. Entonces tenemos que estar Sí. dispuestos, o sea, preparados psicológicamente, como dicen por ahí, para que ellos cometan errores, para que ellos pequen, para que la embarren, ¿no? Para que cometan errores, para que nos avergüencen a veces, para que sean de mala influencia para otros o ellos sean víctimas de mala influencia. O sea, esas son situaciones que probablemente van a pasar porque no los podemos encerrar, ¿sí? No les podemos prohibir una amistad de primerazo por el solo hecho de que no sea de padres cristianos. De repente uno les dice, bueno, vamos viendo esa persona, vela conociendo, vamos viendo cómo es, vamos viendo qué tipo de influencia puede darte, porque primerazo un adolescente decirle no le prohibimos que sea amigo de este por el solo hecho es complicado, ¿no? Es como hacer acepción de personas y pues en este tema sí es complicado, entonces pues vamos viendo y en ese vamos viendo pueden pasar cosas, ¿sí? Entonces pues es la sabiduría que Dios nos da para ir manejando eso, finalmente se darán cuenta, bien sea porque se metieron en un problema o bien sea porque no se metieron en un problema, pero identificaron rápidamente esas cosas y nos contaron, entonces pues ahí podemos sacar conclusiones y decir, bueno, cortar amistad, ¿sí? Meter en problema, definitivamente cortar esa amistad, ellos lo vivieron y solo el hecho que tiene que vivir la ayuda para bien a los hijos de Dios, entonces pues tenemos que estar preparados para vivir todas esas situaciones, incluso aún hijos de cristianos también se meten en problemas, se pueden meter en problemas, entonces ¿por qué? Porque aún los hijos de cristianos son pecadores, ¿sí? Y esto tenemos que estar preparados, es difícil esa etapa, pero si tenemos nosotros como padres la tranquilidad que nos da todo lo que hemos visto, entender el Evangelio, la gracia de Dios, la gracia que el Señor nos pide que tengamos con nuestros hijos, así como Dios ha derramado su gracia sobre nosotros. Sí, sí, todo esto que hemos estudiado nos da paz para poder recibir esta etapa y poder orientarles de la mejor manera y con tranquilidad. Entonces, bueno, creo que igualmente queda un capítulo que son procedimientos de formación, entonces pues creo que vamos a tener más detalles en la próxima sesión, ¿sí? Para de pronto orientar mejor algunas inquietudes, ¿no? Me sacó, no sé qué pasó. ¿Ya se despidieron? Veo que ya se están yendo. Bendiciones, hermano. Hasta pronto. Chao, hermanos, bendiciones. Que anden bien. Cuídense. Igualmente.